Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí Libertad. Conversábamos en la parte anterior con Julio Coco, pues un poco para entender lo que había pasado el 21 de noviembre en Venezuela, pero también el 21 de noviembre pasaron cosas en la región y particularmente en Chile. Y es muy importante entender qué sucedió, cómo sucedió y sobre todo, bueno, qué va a pasar ahora en Chile de cara a lo que va a ser la segunda vuelta presidencial, que está a la vuelta de la esquina, es prácticamente y bueno, obviamente hay mucha expectativa de lo que puede pasar en Chile y por eso he invitado no solo a una cientista política, colega, amiga, con quien he tenido la oportunidad de compartir en diferentes espacios, que no solo está muy involucrada desde el activismo, sino también desde el análisis que está pasando en Chile. Y por eso pues le doy la bienvenida a Macarena Bravo. Hola Maca, bienvenida a Aquí se habla libertad en Radio Caracas. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Un gusto de volver a vernos en esta instancia y feliz de que me hayas podido invitar a tu programa. No, gracias a ti por aceptar la invitación, creo que era muy importante y sobre todo, bueno, entender qué está pasando en Chile. Y quiero comenzar por allí, a la luz de tu análisis, ¿no? ¿Qué pasó el 21 de noviembre en Chile? José Antonio Kast, aunque todos los sondeos apuntaban a que iba a tener una victoria en primera vuelta, iba a salir como el primero de esa opción, en las últimas semanas se veía así al comienzo de la campaña. De hecho, Kast tuvo por mucho tiempo, estuvo en los últimos lugares de la preferencia de la gente y bueno, sorpresivamente ganó la primera vuelta, obviamente con mucho trabajo, y en segundo lugar quedó Gabriel Boric, el representante de la izquierda, del Foro de Sao Paulo, del Partido Comunista, como lo queramos ver, y Chile vuelve, a pesar, y comienzo por acá como introducción a la reflexión que quiero escuchar de tu parte. Chile vuelve al final a su cauce, digamos, del debate natural entre la derecha y la izquierda, que ha sido siempre tan claro en Chile. Es decir, yo siento que hubo un esfuerzo importante por mucho tiempo de intentar llevar todo al centro en Chile, de que no hubiera polos de extrema derecha, como le quieren decir algunos, a Kast, sin hablar de extrema izquierda, que es la verdadera extrema izquierda cuando uno la ve, cuando lo que pasa y lo que propone. Pero digamos, volver a los polos de la derecha y la izquierda tradicionales en Chile. Eh, Se intentó que eso no ocurriera y ahí está, nuevamente está la derecha versus la izquierda enfrentándose en Chile. Un poco tu lectura de lo que pasó el 21 de noviembre y hacia dónde crees que va esta primera reflexión, hacia dónde va Chile el próximo 19 de diciembre. Sí, bueno, efectivamente, Pedro, nadie se esperaba este triunfo cuando recién comenzó la carrera presidencial en Chile de José Antonio Kast. Al igual que cuando él fue candidato el 2017 y las encuestas le mostraban con el 1, el 2%, tampoco nadie se imaginaba en ese entonces que iba a sacar un 8%, que es un porcentaje exitoso considerando que le daba 1% de la encuesta. Y en este periodo pasó lo mismo, o sea, nadie tenía fe de que José Antonio pudiera ser el candidato de la derecha que pasara la segunda vuelta. Los mismos analistas, las mismas encuestas, el principio lo mostraban como un candidato que, claro, iba a subir en el fondo su cantidad de votantes, no iba a tener un 8%, si ya lleva mucho tiempo trabajando José Antonio, pero el último mes antes de la elección fue cuando José Antonio ya demostró que podía ser el candidato que pasaba a la segunda vuelta. Y el fenómeno ahí fue en los debates. Los debates fueron principalmente lo que le fue dando energía a José Antonio Kast, porque él es una persona muy, muy coherente, de convicciones muy claras, muy directa y que supo hablarle a la ciudadanía que está viviendo muchas necesidades hoy día en Chile, sobre todo necesidades en cuanto a la delincuencia y al narcotráfico. Y eso yo creo que fue como el éxito que él tuvo de poder hablarle a esas personas, de no seguir en la agenda de élite o en esta agenda de ideologías políticas que
hoy día al chileno común y corriente no le interesan. O sea, las personas que viven en vulnerabilidad, que viven en narcotráfico, que viven en la delincuencia, están preocupadas de, de que sus hijos no caigan en el flagelo del narcotráfico, de que puedan salir tranquilos a su casa y sin miedo, que puedan tener un trabajo. Esos son los temas que hoy día preocupan al chileno. Mientras teníamos políticos que estaban hablando del cambio climático, de los derechos humanos, del aborto, del matrimonio homosexual, o sea, habían discusiones políticas que no digo que no puedan darse, yo creo que en toda democracia es sano que se den los debates. Sí, y que son temas importantes, ¿no? Pero que probablemente el chileno no lo ve como una prioridad. Exactamente, se estaban discutiendo como prioridad, pero para el chileno que sufre todas estas cosas que te mencionaba, no son prioridad en su vida, o sea, su vida no va a mejorar si eso cambia o no. Entonces, José Antonio supo hablarle a esas personas y sobre todo considerando que desde la revolución del 2019 en Chile ha aumentado la violencia, ha aumentado la intolerancia, y yo creo que las personas están cansadas de eso. Entonces él supo hablar a esas personas y con eso logró tener el éxito que tuvo en la segunda vuelta, porque no solamente pasó a segunda vuelta, sino que pasó como la primera opción. Entonces eso tampoco era algo que uno se imaginaba las últimas 2 semanas de la campaña. Y yo creo que ahora en segunda vuelta va a estar muy peleado y vamos a tener que contar voto a voto para derrotar a Gabriel Boric, que como tú bien dijiste es el candidato de la izquierda radical, es el candidato que es amigo de Maduro, que siempre defendió la dictadura de Chávez, que muchos de sus personeros se juntaron con Chávez, se juntaron con Maduro. Hace muy poco estuvo Dori González en Venezuela en una reunión con Maduro, hablando también de la candidatura de Gabriel Boric, y los chilenos, la verdad, tenemos bastante miedo de caer en las manos del comunismo en nuestro país. Fíjate, Maca, yo coincido contigo. Después voy a volver a este tema de los vínculos de Boric con el chavismo y obviamente entendiendo que el chavismo no solo lo ve a él como su candidato ideal para, digamos, llegar al poder en Chile, sino para arrebatarle a Chile finalmente un modelo y darle un golpe certero, mortal, y acabar con un modelo y una visión de un Chile que para muchos ha sido referencia por décadas, ¿no? Y es acabar con Chile, y así como lo quieren hacer también con Colombia, en Brasil quieren que vuelva Lula, es decir, es llevar la región a un escenario caótico y por supuesto muy peligroso. Pero antes de seguir con ese análisis, yo quiero detenerme, porque tú bien mencionado, hablamos de que Boric claramente tiene una vinculación a sectores radicales de la izquierda, que curiosamente nadie llama extrema izquierda, pero todo el mundo le encanta usar la palabra o el término extrema derecha, ¿no? Que creo que es como frecuente verlo, pero nadie habla de extrema izquierda o de ultra izquierda. ¿Por qué a Kast se le ubica, yo propagandísticamente, narrativamente, por qué hay un afán en presentarlo como alguien de extrema o de ultraderecha? ¿Cuál es tu lectura frente a eso? Porque es una de las grandes etiquetas que le han puesto, que yo creo que él ha buscado la manera de zafársela muy, muy inteligentemente, pero que está allí, ¿no? Y que obviamente ha sido, si uno revisara, a pesar de que uno ve que por lo menos los partidos políticos en Chile de centro derecha o de centro y en general todos han decidido darle su respaldo a Kast porque no van a apoyar a un comunista, y probablemente no van a apoyar al comunista no porque a lo mejor no lo pensaron, sino porque obviamente reputacionalmente tiene un costo para ellos, es decir, retratarse con el comunismo tiene un costo muy alto. Entonces, pero sí le ponen como un condicionante a Kast y le ponen como que, bueno, usted no puede hacer esto, aquello, lo otro y esto, porque es, o sea, como intentando hacer creer que es un ogro, un monstruo. ¿Por qué eso? O sea, ¿de dónde proviene esa figura de Kast de verlo como la ultraderecha? Y bueno, ¿y cómo crees tú que eso se puede revertir de algún modo? Sí, mira, yo creo que, bueno, principalmente le han puesto esa etiqueta en mi análisis por que lo vinculan fuertemente con el gobierno militar en Chile, a pesar de que, bueno, en el 73 él tenía 7 años, pero sí, obviamente estuvo con Jaime Guzmán, que fue el que escribió la Constitución del 80 en Chile, junto a obviamente otras personas, pero es uno de los ideólogos de la Constitución, que trabajaba con el general Augusto Pinochet. Entonces hay vínculos de José Antonio Kast hacia el gobierno militar que obviamente han hecho también que le pongan esta etiqueta
de extrema derecha, sobre todo porque en Chile desde la revolución en el 2019 se abrió mucho el debate respecto a la Constitución del 80. De hecho, estamos viviendo hoy día un cambio de Constitución producto de todo lo que ocurrió con los hechos de violencia, y tuvieron que llegar todos los partidos a un acuerdo por la paz, que manipularon, porque la gente lo que quería era que la agenda social estuviera primero, que solucionaran sus problemas, la educación, las pensiones, la vivienda, y todo esto lo enfrascaron en un cambio de constitución que nada de sus problemas va a resolver, porque una constitución no resuelve esos problemas, sino que lo hacen las leyes, las políticas públicas. Entonces, en fin, en ese proceso pasaron muchas cosas, y una de ellas fue reabrir este odio hacia el gobierno militar y esta división entre los chilenos que consideran que en el fondo fue un proceso necesario, los que no, y eso obviamente encerró a José Antonio Kast en una persona que estaba a favor del gobierno militar, porque además él fue parte de la campaña del sí en el 89, entonces eso obviamente ha generado también que los califiquen de esa forma. Y por otra parte, también lo califican de extrema derecha por ser una persona que defiende a la familia tradicional, el matrimonio entre un hombre y una mujer, que está en contra del aborto, que está en contra de todo lo que tiene que ver con la ideología de género, y obviamente eso a la izquierda le molesta mucho, a los progresistas también, y por supuesto eso ha generado que lo califiquen como una persona de extrema derecha que no respeta los derechos humanos, asociado a todos los hechos de violencia del gobierno militar, pero además, por otra parte, una persona que no respeta la libertad y los derechos de todos porque está en contra del matrimonio homosexual, de la adopción homoparental y del aborto. Entonces, obviamente, para las ideas progresistas, eso es una persona de extrema derecha, y ellos han sabido utilizar muy bien el concepto. Como tú bien dices, Pedro, nosotros no usamos el de extrema izquierda, pero ellos sí nos han encerrado en el fondo a José Antonio Kast y a muchas personas de derecha en la extrema derecha, y no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, y es un concepto que suena muy fuerte, muy poderoso. Claro, no, y digamos, con lo que tú nos explicas, yo creo que no, a ver, plantear la etiqueta extrema derecha, además de exagerado, es absurdo. En todo caso, es un candidato conservador en cuanto a su visión de la sociedad, parte de la economía, digamos, de cómo cree que la sociedad debe funcionar. Y, y bueno, como él, habrá tantos más en el mundo que tienen una visión similar en cuanto a, bueno, es una visión conservadora. Probablemente quienes estamos un poco más en el ala liberal, entendemos que es una visión perfectamente compatible con el liberalismo, sobre todo con el liberalismo que no compra la agenda de la izquierda, que ese es el gran problema, que hay un liberalismo que lamentablemente ha tendido a preferir comprar la agenda de la izquierda en lugar de buscar sus aliados naturales en muchos temas y dar los debates, o sea, porque, por ejemplo, yo sé que el tema del matrimonio igualitario, de la unión civil, como lo queramos llamar, es un tema polémico. Obviamente un liberal siempre está más a favor de eso en el sentido de, bueno, sí, la libertad individual y amar a quien quieras, pero bueno, también hay que escuchar el argumento de quien se opone o cómo se opone y dar el debate, bueno, donde encontrar quizás un punto de encuentro, o no hay, qué sé yo, pero al final creo que hay puntos de vista que permiten el debate, y yo creo que en el espectro liberal hay mucho espacio para eso, ¿no? Hay otro tema que yo no quiero dejar de tocar, que tiene que ver con, precisamente tú lo mencionabas, lo de la Constitución, ¿no? Y este tema de la constituyente. Yo siento que cuando uno revisa lo que pasó con la constituyente, que al final, bueno, cuando uno ve la participación, tampoco fue una participación masiva de los chilenos en ese proceso electoral. Es decir, pocos chilenos decidieron el futuro de todo un país. Había mucha desconexión de la política, había un hastío. Pero bueno, surgió lo que surgió, o sea, quedaron los resultados como quedaron, la izquierda salió vencedora de ese proceso constituyente o de esa convocatoria, un proceso constituyente que ya está en marcha, con su conformación y todo lo demás, pero al mismo tiempo, la lectura que hoy podemos darle a eso y de cara a lo que fue el 21 de noviembre, uno podría decir que la izquierda fue tan torpe y tan carnívora que en estos meses mostró todo lo que era capaz de hacer en estas discusiones, ¿no? Y estas agendas
que pretenden imponer. Y yo siento que al final el chileno promedio, incluso sobre todo el que no votó en ese proceso constituyente, en ese proceso para escoger la constituyente, se dio cuenta del grave error que había cometido. Yo siento que el chileno como que metió freno, ¿no? Y dijo, ok, si la izquierda me ha mostrado lo que es capaz de hacer, solamente discutiendo lo que podría llegar a ser una nueva constitución chilena, imagínense lo que puede significar que lleguen al poder. Y yo creo que eso es parte de lo que podría explicar, no sé si tú coincides conmigo, parte de lo que podría explicar el por qué Kast no solo aglutina esos votos y sale victorioso, sino que además, y ahí es donde voy con mi pregunta concreta hacia ti, en una eventual victoria de Kast en segunda vuelta, ¿tú crees que eso va a tener un efecto directo en lo que será el referéndum aprobatorio de la Constitución? Es decir, un Kast consciente de los problemas que tiene Chile podría lograr que el chileno que votó sí a la constituyente, luego vote no a la nueva constitución y se plantee una discusión distinta, mucho más abierta y una especie de pacto diferente con la sociedad chilena para hacer los cambios que haya que hacer en esa constitución sin llegar a los extremos que llevó esa izquierda. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que Kast puede ser un freno para la constitución o crees que la constitución, sea lo que sea y sea quien gane el 19 de diciembre, ya está cantada que va a ser aprobada y que va a hacer virar a Chile hacia la izquierda como quieren hacerla virar? Sí, yo creo que efectivamente el proceso de la Convención Constitucional ha influido también en el triunfo de José Antonio Kast. Él fue siempre rostro en el fondo de rechazar este cambio de constitución, pero no porque no creyera, de hecho yo también estuve del lado del rechazar el cambio constitucional, y no fue porque no creyéramos que Chile requería cambios. Lo que no nos parecía era la forma en la que se estaban pidiendo esos cambios, quemando todo el país, quemando 73 estaciones de metro que conectaban a las personas más vulnerables con Santiago Centro, con el sector socioeconómico alto en Chile, las pymes, los saqueos de supermercado, la destrucción del centro de Santiago en todo, en las calles, en los paraderos de micro, que irrisoriamente afectaban para ellos que decían estar con el pueblo, afectaban a ese pueblo que ellos mismos querían defender. En el fondo, dejaron con menos herramienta y con menos conexión, con menos supermercados cerca de la casa, a personas que son mucho más vulnerables. Claro. Y en ese sentido, además de eso, creo que en Chile existen los mecanismos de la Constitución también para reformarla, y la Constitución del 80 tiene más de 200 reformas a lo largo del tiempo, y perfectamente se podría haber hecho eso, más que un proceso constitucional donde tenemos a 155 personas gastando un montón de dinero, viajando por Chile para escribir la nueva constitución con la plata de todos los chilenos, cuando hoy día hay necesidades mayores que esa. Entonces, en el fondo, los que estábamos de la vereda del rechazo tenían que ver por ese tipo de cosas, y porque en el fondo el cambio constitucional no iba a cambiar las cosas, y hay muchos aspectos de la Constitución del 80 que son los que permitieron el progreso en Chile, y que hoy día sea un ejemplo en la región de prosperidad, de estabilidad, de respeto a las instituciones, y creo que eso teníamos que un poco resguardarlo. Y efectivamente, desde que se comenzó a escribir la nueva Constitución, la izquierda ha demostrado lo peor de sí misma. Han tratado de establecer normas que no estaban escritas en las reglas por las que votamos todos los chilenos, porque para el plebiscito, si bien ganó el apruebo al cambio de la Constitución, habían reglas establecidas, cosas que no podían pasarse a llevar porque en base a eso votaron todos los chilenos. Hoy día hay propuestas de plebiscito dirimentes que están fuera de regla, han dejado derechos fundamentales fuera de la discusión, como la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, derechos que en Chile existen históricamente desde 1874, que no son parte de la Constitución del 80 como nos quieren hacer ver. Han establecido distintas formas de participación ciudadana que tampoco, que obviamente la participación es muy importante, pero que no estaban dentro de las reglas. Quisieron saltarse el quórum de los 2/3, le han puesto recursos a la Corte Suprema desde la sociedad civil, o sea, ha sido todo un caos. Y el último ejemplo es este de Rodrigo Bade, que era el ícono de la revolución del 2019, el pelao Bade, que sacó 19.000 votos a punta de mentiras, diciendo que tenía cáncer.
saliendo a marchar con catéter aquí puestos en el cuerpo, haciendo rifas por más de 13 millones porque tenía cáncer, y hoy día esa persona sigue trabajando en la Convención Constitucional sin asistir, pero está, y sigue recibiendo su sueldo y también sus asesores, sin ir, sin hacer nada y habiéndole mentido en la cara a todos los chilenos. Entonces, todos estos hechos han generado, por supuesto, desilusión en todos los chilenos, y creo que eso contribuyó también a que Kast le fuera mejor, porque él pudo visualizar cómo la convención está haciendo lo que quiere, pasando a llevar a todos los chilenos. Y yo creo que en un eventual triunfo de José Antonio Kast, él lo ha dicho abiertamente, él no va así como presidente decir se acabó el proceso de la nueva constitución, no sigan escribiendo, no, porque él es una persona democrática, un estadista que tiene que respetar, por supuesto, la democracia, y esto lo eligieron todos los chilenos, pero sí yo creo que de no salir bien ese texto y que no sea próspero para nuestro país, el gobierno va a tener que tomar una postura respecto al plebiscito de salida. Y yo creo que en eso los mensajes tienen que ser muy claros por parte de José Antonio Kast, porque aparte, eso sería la convicción y la coherencia que a él lo representan, y que es lo que más le gusta a todos los chilenos de él, que es un hombre muy sincero. Hay muchas personas que no comparten todo con José Antonio Kast, a lo mejor sobre todo los temas valóricos, pero saben que es un hombre bueno, un hombre de familia, un hombre estadista, que va a respetar la democracia y las instituciones, y eso obviamente está por sobre cualquier otra cosa frente a un comunismo que podría destruir Chile. Claro, totalmente de acuerdo con esa lectura que haces. Ya para ir cerrando en estos últimos minutos de conversación, Maca, obviamente, digamos, una cosa es el político con su propuesta, y luego el político cuando tiene que hacer alianzas, cuando tiene que buscar consensos, apoyos, y bueno, eso también te obliga a ceder en ciertas posiciones, y hemos visto algunos compromisos, por ejemplo, partidos que le han puesto ciertas condiciones para apoyarlo, dirigentes que lo han hecho, y bueno, yo creo que aquí Kast ha sido bastante abierto, ¿no? A escuchar e incluso a comprometerse públicamente a aceptar ciertas banderas y ciertas cosas que otros le han exigido para darle su apoyo. Al final así es la política, ¿no? La política no es de los totales. Tú requieres ceder, requieres negociar, requieres obviamente ceder a algunas cosas sin que eso signifique ceder a tus valores, que yo creo que al final es la clave de todo, ¿no? Yo no quiero dejar de tocar un tema que es polémico, tú lo sabes, lo hemos conversado, que es el tema obviamente migratorio. Porque bueno, para el venezolano promedio, en un país donde el 20% de su población ha tenido que huir de un régimen criminal, caminando por meses, pasando penuria, hambre, frío, y como digo yo, prefiriendo la incertidumbre de caminar, quién sabe hasta dónde y cómo llegará, a la certeza de morir en su país. Ha habido mucho debate alrededor de la visión migratoria o de la propuesta migratoria de José Antonio Kast, ¿no? Algunos lo han tildado de xenófobo, algunos han dicho que, bueno, él no quiere, que quiere cerrar el país y no quiere que entren migrantes. Otros han dicho, no, bueno, no, realmente lo que Kast está proponiendo es una migración organizada, legal, donde se sepa quién entra, donde se sigan procesos, como cualquier país tendría derecho entre sus fronteras decidir quién entra y quién no, sobre todo si, bueno, son personas que pueden provenir, si tienen algún tipo de prontuario delictivo, si tienen algún tipo de problema o con la justicia, si es un infiltrado del régimen. Todo eso puede pasar, ¿no? Y para eso tú tomas ciertas medidas que pueden ser un poco restrictivas, pero tú justificarías con eso una entrada ordenada al país. Entonces, bueno, está ese debate, está como que ese debate entre, bueno, pero hasta qué punto la seguridad está por encima de lo humanitario cuando la gente te llega caminando al nivel que te está llegando. Yo creo que quizás ha habido algunos comentarios desafortunados, lo hemos también conversado, ¿no? Cuando por ejemplo, se le pone al crimen, se le pone nacionalidad, ¿no? Dice, bueno, cuando tú intentas hacer una correlación directa entre, no sé, que los robos aumentan y dices que son exclusivamente los venezolanos pasaporte, aunque eso no quiere decir que no haya venezolanos que cometan delitos, pero al final tienen que ser juzgados por sus delitos, no por su nacionalidad. Entonces hay como todo este debate, ¿no? Alrededor bueno, sí, de la política migratoria, José Antonio Kast, ¿no? Y estos últimos minutos de reflexión te los quiero preguntar a ti en tu análisis. ¿Realmente es lo que dicen de él, que es un xenófobo que quiere
deportar a todo el mundo, porque aquí hay que decir, por cierto, que el actual gobierno chileno, que se supone que es aliado de la causa democrática venezolana, que se supone que es un gobierno cercano incluso en lo ideológico, está cometiendo deportaciones masivas de venezolanos en este momento e incluso incumpliendo tratados internacionales. Entonces, bueno, si esos son los aliados que tenemos, muy fácil acusar al otro, ¿no? De extrema derecha cuando tú desde tu gobierno haces lo mismo, o incluso peor. Entonces, un poco tu lectura sobre eso y con eso ya para ir cerrando la entrevista. Sí, mira, a ver, José Antonio también lo han tratado de llamar racista, xenófobo, de todo, y yo creo que es todo lo contrario. O sea, José Antonio es una persona muy humana. Él ha recorrido las casi 345 comunas de Chile, creo que le faltan 10, no sé, muy poquitas, de los pocos políticos que pueden decir que en serio han recorrido todo Chile, y esto lo ha hecho desde hace muchos años. Y él estaba en Colchane, donde ocurrió esta situación humanitaria terrible, donde vimos a chilenos lamentablemente que estaban quemando las cosas que traían los inmigrantes, y José Antonio ha ido más de 3 veces a Colchane y ha estado tanto conversando con los inmigrantes que están viviendo una situación terrible, como también con los chilenos, que muchos de estos inmigrantes han entrado a robar a sus casas, pero el mismo José Antonio lo ha dicho, no los quiere justificar, pero entienden la desesperación en la que vienen, teniendo muchos hijos que vienen con hambre, que vienen con una situación totalmente indigna de viaje llegando hasta Chile. Entonces, no es una justificación, pero entiende también que hay actos que cometen ciertos inmigrantes por desesperación. Y no creo que haya una desesperación más grande, por ejemplo, que ver a tus hijos con hambre o que no les puedes dar una frazada para que se puedan tapar del frío. O sea, hay obviamente una situación muy, muy terrible que están viviendo que los hace tomar ciertas decisiones que pueden ser buenas o malas, pero que tienen consecuencias. Y cuando José Antonio habló de la zanja, por ejemplo, la zanja no tiene que ver con que no quiere que entren inmigrantes que vienen buscando ayuda o que vienen buscando asilo a Chile por la situación política de esos países. Tiene que ver con el narcotráfico en el cruce de la frontera en Chile, que también ha ido en aumento, y son zanjas que comenzó a construir Michelle Bachelet. Muy poco lo dicen, pero ella comenzó a construir la zanja. Falta terminar esas zanjas, y la zanja no es para que no entren inmigrantes, es para controlar el paso de droga y de narcotráfico a través de la frontera. Respecto a los inmigrantes, lo que sí dice José Antonio es que quiere una inmigración ordenada y regulada, que quienes entren a Chile entren con sus papeles al día, por decir, de sus países, porque obviamente acá tienen que hacer otro proceso, pero que sepamos quiénes son y dónde están en el fondo también para poder ayudarlos y ver cómo vamos colaborando desde Chile. Lo que ha pasado es que hay mucha inmigración ilegal y lamentablemente eso ha generado desorden, porque los inmigrantes se van a ciertos sectores de Chile, entonces hay muchos en una misma comuna, y eso también ha generado esta discusión entre el chileno y el inmigrante, porque se han generado problemas en los colegios educativos. Muchas veces los inmigrantes que no tienen trabajo vienen a ser vendedores ambulantes o ponen carritos de comida fuera de los edificios, y eso ha generado problemas para muchos vecinos porque se genera mucha suciedad, no recogen la basura muchas veces. Entonces hay un tipo de inmigrante, por decirlo así, que ha generado como este resquemor por parte de los chilenos, pero también lo hemos escuchado de los mismos venezolanos que, como tú dices, cruzaron con mucho esfuerzo, que tuvieron que venir casi que caminando a Chile y que llegaron acá, buscaron su trabajo, encontraron la oportunidad y están viviendo tranquilos en sus casas y no están haciendo ningún tipo de desorden. Y ellos mismos han dicho que tampoco les gusta esta inmigración ilegal o descontrolada en el país, porque lamentablemente, como tú dijiste, Pedro, eso le ha afectado a ellos, porque los meten en el mismo saco. Entonces, hay que controlar la inmigración, sí, hay que ver que vengan con sus papeles y todo, me parece que sí, para poder incluso ayudarlos mejor, teniendo un conocimiento de quiénes son, pero no, tampoco se trata de estar deportando a todo el mundo. O sea, José Antonio ha dicho claramente que si él va a hacer deportaciones, va a ser de personas que cometan delitos en Chile. Personas que estén delinquiendo, sí van a ser deportadas, pero las otras personas que están viviendo con bien, tranquilos, que están haciendo su trabajo,
que tienen sus hogares, esas personas nadie las va a echar de Chile. O sea, José Antonio no va a hacer eso. Él va a echar a las personas que vengan a hacer daño, que estén trayendo narcotráfico a Chile y que estén delinquiendo. A nadie más. Y obviamente la inmigración controlada también va a ser muy importante. Excelente, bueno, Maca, lamentablemente se nos acabó, pero te agradezco mucho por esta conversación tan valiosa, tan importante y tan necesaria en este momento para entender, ¿no? Qué mejor que escucharlo de alguien que está allá, que lo está viendo, que lo analiza, que lo vive y que nos puede dar a nosotros algo de luces para bueno, saber qué puede pasar el 19 de diciembre. Por supuesto, desde acá, muchísima suerte y éxito para ese día. Todo lo que podamos hacer para ayudar, pues por supuesto lo haremos y te agradecemos mucho por tu tiempo y por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todos los venezolanos que están dando la lucha por la libertad en su país. De verdad que los admiro, son muy valientes. Hoy día en Chile estamos en peligro, pero no vivimos lo que ustedes están viviendo y no queremos vivirlo. Por eso yo invito a todos los que nos puedan escuchar también desde otros países, desde Chile, a que nos apoyen, nos manden buenas energías. Si pueden darnos sus testimonios para que los chilenos se den cuenta de lo grave que es que gane Gabriel Boric en nuestro país, también nos serviría muchísimo. Hay que difundir esa información y sus vínculos con Maduro, con el Foro Sao Paulo, el Grupo de Puebla, porque hoy día no solamente nos va a afectar a nosotros como chilenos, va a afectar a la región. Somos de los pocos países que nos estamos salvando de las garras de la izquierda, y también va a afectar a todos los inmigrantes que están en Chile y que han encontrado acá un país donde pueden vivir tranquilos. Yo sé que quisieran estar obviamente en su patria y espero que la puedan recuperar, pero acá también, en mi caso, conozco a muchos cubanos, muchos venezolanos, y les mando un cariño enorme porque he conocido a grandes personas muy valientes, y por supuesto a Pedro, que también tuve la oportunidad de conocerlo, y la verdad me impresiona la valentía que ha tenido para seguir en Venezuela, ahí al pie del cañón, luchando por la libertad en su país. Así que muchas gracias a todos los que nos escucharon, y muchas gracias, Pedro, por la invitación. Cuando quieras, felices de que podamos conversar. No, gracias a ti, Maca, y amigos, así llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad por Radio Caracas Radio. Cuídense mucho, nos escuchamos. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.